en los días en que los dioses caminaban entre los mortales y sus caprichos moldeaban el destino de los hombres, había en la ciudadela de Troya una princesa cuyo nombre resonaba con un susurro de tristeza y misterio. Casandra. Hija del rey Príamo y la reina Hécuba, ella no era conocida por su belleza, aunque la poseía en abundancia, ni por su destreza en las artes domésticas. Su fama, una fama incómoda y cargada de suspiros, provenía de un don que era, en verdad, la más cruel de las maldiciones. Todo comenzó en la oscuridad fresca del templo de Apolo. Joven y devota, Casandra pasaba horas en quieta adoración. El dios de la luz, de la profecía y de la armonía se fijó en ella. Algunos dicen que fue hechizado por su piedad, otros por la gracia de su juventud. Apolo, deseoso de ganar su favor, le otorgó el don de la profecía verdadera. Le prometió que sus ojos verían el hilo del futuro con una claridad absoluta, que los velos del tiempo se rasgarían para ella. Pero Casandra, ya sea por virtud, por temor o por un presentimiento de su propio corazón, rechazó los avances del dios. No aceptaría su amor. La ira de un dios despreciado es un fuego que no se apaga. Apolo no podía retirar el don, pues una promesa divina es irrevocable. En su lugar, la maldijo con la sombra perpetua de ese don. Le escupió un susurro venenoso en la boca, un aliento de absoluta incredulidad. «Tendrás la verdad», parecía decirle la maldición, pero nadie jamás te creerá. Tus palabras más ciertas serán tomadas por los delirios de una mente enferma, los desvaríos de una mujer ambiciosa o loca. Verás la ruina con perfecta nitidez y serás impotente para detenerla. Y así fue. Desde aquel día, Casandra vivió en dos mundos. En el mundo presente, de mármol y luz, de risas en el palacio y planes de guerra, era la princesa, un poco distante, un poco extraña. Pero en el mundo interior de su mente estallaban visiones. No eran meras premoniciones o sueños vagos. Eran fragmentos de futuro, vívidos, cruentos, ineludibles. Veía sangre donde otros veían vino, llamas donde otros veían hogueras festivas, lágrimas donde otros veían sonrisas. La primera vez que la maldición se manifestó fue con un sueño que la despertó gritando. Había visto a su hermano, el príncipe Héctor, el pilar de Troya, arrastrado por el polvo, su cuerpo deshonrado por la cuerda de un carro. Cuando, con voz temblorosa y ojos desorbitados, intentó advertir a su familia, recibió miradas de lástima. «Una pesadilla nada más», dijo su madre, acariciando su cabello. «El estrés de estos tiempos inciertos», murmuró su padre, concentrado en los informes de las fronteras. Héctor mismo sonrió con amabilidad condescendiente. «No temas por mí, hermana, soy fuerte». La certeza de su visión y la absoluta indiferencia ante su advertencia crearon en ella una fisura, un dolor solitario que ningún consuelo humano podía sanar. Pero la gran prueba, el evento que sellaría el destino de Troya y el suyo propio, llegó con un viento del mar Egeo. Un día, los vigías anunciaron la llegada de una embajada griega. Traían regalos y palabras de paz, y entre ellos, como una ofrenda de singular belleza, estaba un objeto, un caballo. No un caballo de carne y hueso, sino una construcción monumental de madera de abeto, tan alta como las murallas mismas, con un vientre hueco y un artificioso portón. Los emisarios, con voces melosas, explicaron que era una ofrenda expiatoria a Atenea, dejada allí para aplacar a la diosa y asegurar un regreso seguro a su patria. «Llévenlo dentro de sus murallas», dijeron, «y la protección de Atenea siempre estará con Troya». La ciudad entera se congregó en la playa, maravillada. Un murmullo de asombro y triunfo recorría la multitud. Los griegos se iban. Habían dejado este tributo. Solo Casandra, al acercarse al coloso de madera, no sintió asombro, sino un frío que le heló la sangre. No vio un símbolo de paz, vio una tumba de madera. En su mente, las visiones se desencadenaron con furia atroz. El crujir de la madera al abrirse, el destello del bronce en la oscuridad, guerreros surgiendo como demonios del vientre del monstruo.
el resplandor naranja del incendio devorando las casas, los gritos de los niños, la sangre corriendo por las calles empedradas. Sintió el olor a humo y muerte. Con el corazón desgarrado, corrió hacia las puertas de la ciudad, donde ya discutían los capitanes troyanos sobre cómo introducir el caballo. Su padre, Príamo, y su hermano Héctor, aún vivo, aún sonriente, escuchaban al sacerdote Laocoonte, quien, lleno de sospecha, gritaba: «Temed a los griegos, incluso cuando traen regalos». Pero entonces, serpientes marinas emergieron de las olas y devoraron al sacerdote y a sus hijos. El pueblo gritó de horror y luego, de certeza supersticiosa, era un castigo divino por dudar de la ofrenda. El caballo era sagrado. Fue el momento preciso en que la maldición de Casandra debía cumplirse. Con el cabello suelto y revuelto por el viento salino, los ojos inyectados en sangre por las visiones, se abrió paso entre la multitud y se arrojó ante las ruedas del enorme carruaje que comenzaba a arrastrar al caballo hacia la ciudad. «¡Deténganse!», gritó, y su voz, aguda y desesperada, cortó el aire como un cuchillo. «Es una trampa. No es madera, es muerte. En sus entrañas se esconde la destrucción de Ilión. Veo el fuego. Veo la muerte de todos los que amo. Padre, por piedad, ordénales que lo quemen aquí, en la playa». Su grito fue de una claridad absoluta, de una convicción desgarradora. Pero al caer sobre los oídos de los troyanos, la maldición de Apolo distorsionó su verdad. La vieron, una mujer joven, desencajada, profiriendo augurios de sangre en un día que pretendía ser de paz y victoria. El mismo rey Príamo miró a su hija no con la atención de un gobernante, sino con la pena avergonzada de un padre. «Llévensela», dijo con voz cansada a sus guardias. «La pobre Casandra, los dioses le han quitado el juicio. Sus visiones son el producto de su aflicción». Y así, mientras los guardias la sujetaban por los brazos y ella forcejeaba, gritando, maldiciendo, suplicando, el gran caballo de madera, con sus ruedas chirriantes, cruzó el umbral sagrado de las murallas de Troya. La multitud vitoreaba, cantaba himnos a Atenea, celebraba el fin de una guerra de 10 años. Solo los ojos de Casandra, llenos de lágrimas de impotencia infinita, vieron la verdadera procesión. No un símbolo de paz, sino su propio funeral, y el de toda una civilización, entrando lentamente, irrevocablemente, en la ciudad. El sol se puso sobre Troya aquel día, pintando el cielo de un rojo que a Casandra le pareció el reflejo de las llamas por venir. La maldición había actuado, la verdad había hablado, y nadie había escuchado. La noche cayó, tranquila, festiva, desprevenida, y en el vientre oscuro del caballo, el sonido metálico de las armas era un secreto que solo una princesa maldita conocía. La noche que siguió fue la más larga en la vida de Casandra. Desde sus aposentos en el palacio, vigilaba, con los sentidos afilados por un terror animal, cada susurro de la ciudad. Los troyanos celebraban. El sonido de la música, la risa ebria y los cantos de victoria subían desde las calles y las plazas. Una sinfonía de ignorancia que para ella era más desgarradora que cualquier lamento. Cada nota era un clavo en el ataúd de Troya. Se había retirado la fuerza de su desesperación pública, dejando tras de sí un agotamiento frío y metálico. La habían encerrado, por supuesto, para su propio bien, para que descansara. Pero sus ojos, secos y ardientes, no podían cerrarse. Veía las visiones incluso despierta, superpuestas a la realidad tranquila. Las sombras en la pared no eran de sirvientes con antorchas, sino de guerreros con espadas. En el silencio profundo de la madrugada, cuando hasta el último revendedor de vino había caído dormido en un callejón, el sonido llegó. No fue un estruendo al principio, fue un crujido sordo, como el de una rama podrida que cede bajo un peso enorme. Luego, un chirrido de goznes. Casandra se incorporó en su lecho, el corazón martilleándole el pecho. La escotilla del caballo. Lo sabía con una certeza que le heló la médula. Después, el sonido metálico, amortiguado pero inconfundible, de armaduras y armas siendo manejadas con cuidado. Pasos. Muchos pasos,
bajando una rampa de madera y pisando el suelo sagrado de la plaza de Troya. Después, el silencio. Un silencio más aterrador que cualquier ruido. Era el silencio del depredador acechando, conteniendo el aliento antes del salto, y entonces, el grito, un grito agudo, no de guerra, sino de sorpresa y muerte instantánea, el guardia troyano apostado junto al caballo. Fue la chispa que encendió el infierno. En cuestión de momentos, la tranquila noche estalló en un caos de llamas, metralla y gritos. Los gritos de júbilo se transformaron en alaridos de terror. El crepitar de las llamas se unió al estruendo de las puertas siendo derribadas desde dentro. Los griegos, liderados por el astuto Odiseo y el feroz Neoptólemo, hijo de Aquiles, no habían partido. Habían fingido su retirada, escondiendo a sus mejores guerreros en el vientre del monstruo de madera. Y ahora, como una enfermedad letal que estalla de repente, estaban por todas partes. Casandra no esperó. Salió de sus aposentos y corrió por los corredores del palacio que ya resonaban con el eco lejano de la batalla. No huía. Iba hacia el epicentro del desastre, impulsada por un impulso masoquista de ver confirmadas sus visiones, de enfrentar la materialización de su peor pesadilla. Lo que encontró fue un cuadro pintado con los colores de su profecía. La gran sala del trono era un torbellino de pánico. Su padre, Príamo, ya anciano, se había puesto la armadura ceremonial, una imagen patética y noble a la vez. Sus hermanos menores corrían de un lado a otro, buscando armas que no sabían usar. Las mujeres, incluida su madre Hécuba y su cuñada Andrómaca, se agrupaban alrededor del altar familiar, aferrándose a los ídolos de los dioses que los habían abandonado. Y entonces, las puertas se abrieron de golpe. No fue un ejército, fue un hombre. Neoptólemo, con la armadura manchada de sangre fresca, avanzó con la ferocidad de una bestia. En sus ojos no había piedad, solo la sed de venganza por la muerte de su padre. Casandra lo vio todo, como si el tiempo se ralentizara. Vio a su anciano padre arrastrarse hacia el altar, buscando la protección divina. Vio la espada de Neoptólemo levantarse, brillando con la luz de las llamas que ya lamían las ventanas. Vio el golpe, rápido y brutal. La cabeza canosa de Príamo rodó por el suelo de mármol, sus ojos aún abiertos, mirando con incredulidad hacia el altar que no lo había protegido. El grito de Hécuba llenó la sala, un sonido puro y desgarrador de agonía. En medio del horror, los ojos de Neoptólemo se posaron en Casandra. Ella estaba quieta, envuelta en un manto blanco, su rostro pálido como la luna, iluminado por el fulgor anaranjado del incendio. No gritó, no suplicó, solo lo miró, y en sus ojos él no vio miedo, sino un conocimiento tan profundo y lúgubre que por un instante lo detuvo. Era la mirada de alguien que ya había visto este momento una y otra vez, y que lo recibía no con sorpresa, sino con el reconocimiento fatal de lo inevitable. «Esta es la profetisa», gruñó uno de los hombres, Agamenón, rey de Micenas, que entraba en ese momento. La loca que decía que esto pasaría. Neoptólemo torció la boca en una mueca despreciativa. «Locura o no, es un buen botín, es mía». Y avanzó hacia ella. Fue entonces cuando Casandra hizo lo único que le quedaba. Corrió no para escapar de él, sino hacia el gran Shoanón, la antigua estatua de madera de la diosa Atenea Palas, que presidía el santuario interior del palacio. Se aferró a la imagen con tal fuerza que sus nudillos quedaron blancos. Era un gesto de suplicación, un derecho sagrado. El suplicante que tocaba la imagen de la divinidad quedaba bajo su protección. Por un momento, el respeto ancestral por los dioses hizo vacilar incluso a los brutales guerreros. Pero la maldición de Casandra no conocía límites. Su verdad nunca sería escuchada y su santidad nunca sería respetada. Neoptólemo, desafiando el tabú, la agarró del cabello y la arrancó violentamente de la estatua. En la violenta sacudida, la antigua imagen de Atenea se balanceó y cayó al suelo con un golpe sordo. Para los griegos, ver a su propia diosa tutelar, aunque fuera una representación troyana, profanada de esa manera, fue un mal augurio. Un murmullo de inquietud recorrió a los hombres, pero el acto estaba hecho.
Casandra, la princesa, la profetisa, la virgen consagrada, fue arrastrada por el suelo, su manto blanco ensuciado de ceniza y sangre, su cuerpo y su dignidad rotos. El último vínculo con la piedad había sido quebrado. La habían despojado incluso del consuelo del refugio sagrado. Mientras la llevaban a rastras, pasó junto a su madre. Hécuba, convertida en una sombra de dolor, la miró. Y en esa mirada, por primera y única vez, Casandra no vio lástima ni condescendencia. Vio un destello de entendimiento, un horrible y mudo reconocimiento. Su madre, en el abismo de su sufrimiento, finalmente creía, pero era demasiado tarde. La verdad, reconocida ahora, ya no servía para nada. Solo aumentaba la amargura del sabor de la derrota. Casandra fue arrojada a los carromatos del botín, junto con las otras mujeres troyanas de sangre real, Andrómaca, la viuda de Héctor, Hécuba, la reina destronada, Políxena, su hermana menor. Las encadenaron como animales. A su alrededor, Troya ardía. Las llamas altas iluminaban el cielo nocturno, haciendo que la noche pareciera día. El aire era espeso por el humo, y el olor a carne chamuscada y muerte. Los gritos habían disminuido, sustituidos por el estruendo de los muros derrumbándose y el llanto desconsolado de las mujeres. Ella miró la ciudad en llamas, y no derramó una lágrima. Dentro de ella, todo era un yermo frío. Había pasado una década viviendo esta noche, una década gritando la verdad a sordos. Ahora que la realidad había alcanzado a su profecía, no había espacio para la emoción, solo para la fatídica resignación. La maldición de Apolo se había cumplido en toda su monstruosa plenitud. Había visto, había hablado, y no la habían creído. El peso de esa verdad incumplida era más pesado que las cadenas en sus muñecas. El primer rayo del amanecer asomó por el este, teñido de rojo y negro por el humo. No iluminaba una ciudad, sino una pira funeraria gigantesca. Los barcos griegos, sus velas desplegadas, esperaban en la playa. Para ellos, era el amanecer de un glorioso regreso. Para Casandra, era el amanecer de un cautiverio que, ella ya lo sabía, no haría más que arrastrar su maldición a nuevas tierras y nuevas orejas que se negarían a escuchar. La profetisa del desastre, convertida ahora en parte del desastre mismo, fue embarcada hacia su siguiente destino, llevando consigo los ojos que ya veían las sombras de nuevas tragedias por venir. El viaje por el mar Egeo fue una tortura prolongada. Para las otras mujeres troyanas, el océano era un desierto de sal y lágrimas, un vasto vacío que las separaba para siempre de todo lo que habían conocido y amado. Para Casandra, cada ola que golpeaba el casco de la nave era el eco del llanto de su pueblo. Cada gaviota que gritaba, el lamento de un alma perdida. Sus visiones, lejos de aquietarse con el cumplimiento de la profecía de Troya, se volvieron más insidiosas. Ya no mostraban un futuro único y catastrófico, sino ramificaciones de dolor, destellos de lo que aguardaba a cada uno de los exiliados en su nuevo yugo. Vio a su hermana Políxena, ofrecida como sacrificio sangriento sobre la tumba de Aquiles, su juventud cegada en un acto de superstición salvaje. Vio a la vieja y quebrantada Hécuba, transformada por el sufrimiento en una perra rabiosa, arrojando maldiciones antes de arrojarse al mar. Vio a Andrómaca, la esposa ejemplar de Héctor, convertida en concubina del hijo del asesino de su esposo, cargando con un dolor que no tenía nombre. Y se vio a sí misma, no como una simple esclava, sino como un objeto de disputa, un trofeo maldito que llevaría la desgracia a quien la poseyera. Su dueño era Agamenón, el Guánax, el rey de reyes de los aqueos. Él la había reclamado como parte de su botín, atraído no por su belleza marchita por el dolor, sino por su fama. Poseer a la princesa profetisa de Troya era un símbolo de poder mayor que cualquier cantidad de oro. Era la prueba final de su victoria sobre lo desconocido, sobre el destino mismo. En la cubierta del barco, a veces, él la observaba con una curiosidad fría. «Dime, profetisa», le dijo una vez con una sonrisa burlona. «¿Qué ves para mí?
¿Un regreso triunfal a Micenas? Casandra lo miró, y sus ojos, esos pozos de sombra y conocimiento, se posaron en él. Vio no el palacio glorioso que él imaginaba, sino los muros de su propio hogar bañados en una sangre familiar. Vio una bañera y un hacha, y los ojos desorbitados de una mujer traicionada. Vio una red asesina. Pero cuando abrió la boca para hablar, las palabras que salieron, aunque veraces, sonaron vacías, mecánicas, como el eco de una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Verás tu hogar, rey. Pero la bienvenida será fría como el metal. Tu esposa te espera con un corazón más negro que la noche y manos más hábiles que las de cualquier tejedora. Agamenón rió, una carcajada grande y despreocupada. ¿Clitemnestra? La buena reina aguarda con ansias a su señor. Tus palabras, muchacha, son los últimos vestigios de tu locura troyana. Guarda tus oscuridades para ti. Y se alejó, sacudiendo la cabeza. La maldición funcionaba a la perfección, incluso en alta mar. Su verdad se descomponía en locura ante los oídos de quien la escuchaba. La llegada a Micenas fue, como Casandra había vislumbrado, sombría. No hubo multitudes jubilosas, solo un silencio pesado y miradas furtivas. En lo alto de la colina, el palacio de los Atridas se alzaba como un gran sepulcro. En las puertas, los esperaba Clitemnestra, la esposa de Agamenón. Su belleza era helada, esculpida en mármol y odio. Durante los 10 años de ausencia de su marido, por cuya causa había sacrificado a su propia hija, Ifigenia, el rencor había fermentado en su corazón, transformándose en un veneno mortal. A su lado, con una sonrisa de comadreja, estaba Egisto, primo de Agamenón y su amante, cuyo clan tenía una vieja deuda de sangre con la casa real. Agamenón, ciego por su propia arrogancia y por la aparente sumisión de su esposa, no vio el peligro. Pisó los ricos tapices púrpuras que Clitemnestra extendió a sus pies, un gesto de reverencia que, para los ojos de Casandra, era una blasfemia. Solo se tendían así para los dioses o para los muertos. Ella, arrastrada entre el séquito de esclavos, lo vio todo con una claridad que la ahogaba, el brillo asesino en los ojos de Clitemnestra. La tensión en las manos de los guardias, que no eran los leales de Agamenón. El hacha oculta tras un pliegue del tapiz en la sala de baños. Esa noche, en los aposentos de las esclavas, las otras mujeres troyanas lloraban en silencio, abrumadas por la nueva extrañeza del lugar. Casandra se sentó en un rincón, inmóvil. La visión final se ensamblaba en su mente, inevitable, grotesca. Sabía que cuando Agamenón, confiado y victorioso, se sumergiera en la bañera para lavar la sangre y el polvo de la guerra, ya no saldría con vida. Y sabía, con una certeza que le helaba el alma, que su propio destino estaba atado al suyo. Al día siguiente, en un ataque de lo que los sirvientes tomaron por histeria bárbara, Casandra se soltó de sus guardianes y corrió por el megarón, el gran salón del palacio. Se dirigió directamente al lugar más sagrado, el hogar central donde ardía el fuego perpetuo de la familia. Allí, ante la mirada estupefacta de cortesanos y guardias, comenzó a actuar. Arrancó de su cabeza el velo que le habían puesto y lo arrojó al fuego. Luego, como en un trance, comenzó a gritar, pero no gritaba palabras incomprensibles. Gritaba la verdad más pura y cruda. ¡Oh, dioses de esta casa maldita! Sangre antigua grita desde las piedras. Veo a un niño devorado en un banquete. Atieste, engañado para comer la carne de sus propios hijos. Sus ojos, vueltos hacia el vacío, veían los crímenes pasados de la dinastía. Luego, su mirada se fijó en el presente. Y ahora la sangre nueva se vierte. Mi señor, el rey de reyes, jadea su última bocanada en una bañera de bronce. El hacha se levanta, manejada por la mano que debería acariciarlo. Clitemnestra, la serpiente, cumple su venganza. Mirad, las erinias ya están aquí, bebiendo la sangre que chorrea. Huelen el crimen y bajan sobre esta casa. Señalaba hacia los baños, describiendo con escalofriante detalle la escena que ocurría en ese mismo instante, a puertas cerradas.
Hablaba del tapiz púrpura que lo envolvía como un sudario, de los golpes del hacha, de los gritos sofocados, de la complicidad de Egisto. El pánico se apoderó de la sala. Algunos se santiguaron, otros intentaron sujetarla, pero sus palabras, tan precisas, tan horribles, chocaban contra el mismo muro de siempre. «¡Está poseída por algún demonio troyano!», gritó un anciano consejero. «¡Loca de atar! ¡Sus palabras son veneno!», exclamó un capitán. Clitemnestra, saliendo en ese preciso momento de las estancias privadas, con una mancha de sangre en el borde de su peplo que todos fingieron no ver, se detuvo ante el espectáculo. Su rostro era una máscara de fría autoridad. «La pobre criatura», dijo, con una voz dulce como el acónito. «La pérdida de su ciudad la ha enloquecido completamente. Ve fantasmas y crímenes por todas partes. Llevadla lejos de aquí. No debe molestar la paz de nuestro hogar». Y una vez más, la verdad fue arrastrada a rastras, tratada como delirio. Mientras la sacaban del salón, Casandra vio por un instante los ojos de Clitemnestra. No había ira, ni siquiera preocupación. Había un desprecio absoluto, y algo más. El reconocimiento silencioso de que esta esclava demente, con sus gritos inútiles, era tan inofensiva como un eco. Su profecía, de nuevo, había servido para nada. Solo había acelerado su propio final. Pocas horas después, cuando el cuerpo de Agamenón fue descubierto y el palacio se sumió en un caos controlado por la reina y su amante, Clitemnestra decidió que la profetisa bárbara era un testigo inconveniente. No por lo que decía, pues nadie la creía, sino por la persistente y molesta sombra de verdad que, aunque ignorada, revoloteaba alrededor de sus palabras como un murciélago. En un patio interior, bajo un cielo que a Casandra le pareció extrañamente despejado e indiferente, se encontró frente a la reina y a Egisto. No había guardias. No hacían falta. «Tu amo ha muerto, Troyana», dijo Clitemnestra con calma, «y tus gritas insensatas han perdido su último propósito». Casandra, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz extraña. El peso de la visión se había levantado. Había visto su propia muerte con la misma claridad con que había visto la de los demás. Sabía que no había más advertencias que dar, ni más oídos sordos que enfrentar en este mundo. Miró a Clitemnestra, y en su voz no hubo acusación, solo un cansancio infinito. «Disfruta tu victoria, reina, pero las erinias que vi no se alimentan solo de sangre real. Vendrán por ti y por él». Su mirada se posó en Egisto. «La red que tejéis os atrapará a vosotros primero. Yo solo voy a reunirme con los míos». No hubo más palabras. Un gesto de Clitemnestra, y Egisto desenvainó su espada. El golpe fue rápido, un destello de bronce bajo el sol de Micenas. Casandra cayó, y con su última visión terrenal no vio el cielo, sino el rostro de Apolo, su dios y verdugo, sonriendo con una tristeza eterna. La profecía se cerraba. Había visto, había hablado, y nunca fue creída. Y ahora, su silencio sería por fin absoluto. Su verdad y su maldición morían con ella, dejando tras de sí solo el eco de advertencias que, demasiado tarde, el mundo aprendería a lamentar. La muerte de Casandra no fue un final, sino la cristalización de su leyenda. Su cuerpo, desechado como el de un animal molesto, fue arrojado a una fosa común fuera de los muros de Micenas. No hubo ritos, ni lamentos, ni piras funerarias que elevaran su alma. Pero la verdad, una vez pronunciada, posee una tenacidad fantasmal que sobrevive a la carne que la enunció. Los acontecimientos que siguieron en el palacio de los Atridas parecieron tejerse con el hilo oscuro que Casandra había vislumbrado. Las palabras que en vida sonaron a delirio empezaron a materializarse con una precisión aterradora, otorgándole a su figura, en la memoria de los vivos, una póstuma y temible autoridad. Clitemnestra y Egisto gobernaron Micenas con puño de hierro, pero la sombra de su crimen era larga y fría. El fantasma de Agamenón, y quizás también el de la profetisa troyana de ojos penetrantes, comenzó a rondar los sueños de la reina. Se dice que en las noches de tormenta,
Su grito se mezclaba con el del viento, repitiendo las últimas palabras de Casandra sobre las erinias. Y estas, las diosas de la venganza familiar, no tardaron en encarnarse. Orestes, el hijo exiliado de Agamenón y Clitemnestra, regresó a Micenas impulsado por el oráculo de Apolo y por su propia sed de justicia. Guiado por su hermana Electra, cumplió la terrible ley del talión. Asesinó a Egisto y luego, en un acto que desgarró para siempre el orden natural, a su propia madre. Cuando Clitemnestra cayó, acuchillada en el mismo patio donde ordenó la muerte de Casandra, algunos sirvientes ancianos, aquellos que habían presenciado la escena de la profetisa, cruzaron miradas de horror. La loca había tenido razón. La red había atrapado a los asesinos. Pero la maldición de Casandra, incluso validada por los hechos, siguió su patrón perverso. Cuando Orestes, perseguido por las horrendas erinias de su madre, las mismas que Casandra había visto descender, se presentó ante el tribunal de Atenas, para ser juzgado su defensa se basó en los mandatos de Apolo y en los crímenes de Clitemnestra. En ningún momento, en ningún relato de los poetas o en las actas de ese juicio fundacional, se menciona a la prisionera troyana que predijo con exactitud aquel baño de sangre. Su advertencia, ahora cumplida, fue de nuevo borrada del discurso oficial de la verdad. Había sido la primera en ver el destino de la casa de Atreo, pero su voz fue silenciada 2 veces. Primero por la incredulidad, luego por el olvido interesado. Sin embargo, en los márgenes de la historia, entre susurros en los gineseos y relatos alrededor del fuego, el nombre de Casandra comenzó a evolucionar. Dejó de ser simplemente la princesa loca de Troya, para convertirse en un arquetipo, un símbolo dolorosamente humano. Se convirtió en la portadora de una verdad inconveniente, en la figura cuya clarividencia no era un don de los dioses, sino una carga impuesta por la cólera divina, una carga que la sociedad, con su arrogancia, su miedo y sus prejuicios, siempre se negaba a compartir. Los poetas la reclamaron. En sus versos, Casandra adquirió una trágica grandeza. Esquilo la inmortalizó en Agamenón, mostrándola no como una demente, sino como una visionaria atrapada en el tormento de su conocimiento, maldiciendo con elocuencia a sus captores y llorando por la suerte de Troya con una piedad que ningún griego mostró. En su boca puso palabras de fuego que, en la ficción de la tragedia, el coro escuchaba con pavor, aunque fuera demasiado tarde. El arte le devolvía en el escenario la audiencia que la vida le había negado. Con el tiempo, ser una Casandra entró en el lenguaje como una metáfora universal. El científico que advierte sobre un desastre climático y es tachado de alarmista. La diplomática que prevé una guerra y es acusada de belicista. La ciudadana que denuncia una corrupción sistémica y es ridiculizada como conspiracionista. Todos ellos visten, en esencia, los harapos de la princesa de Troya. Su maldición no era un hechizo arcano, sino la manifestación extrema de un mecanismo social perverso, la tendencia a rechazar, demonizar o ignorar los mensajes que sacuden nuestros cimientos, que desafían nuestra comodidad o nuestra visión del mundo. La profecía de Casandra, por tanto, no murió en la fosa de Micenas. Se diseminó, se replicó en cada mujer sabia llamada bruja, en cada profeta solitario en el desierto, en cada voz disidente que el poder homogenizador intenta ahogar. Su verdadera maldición se descubrió no era solo para ella, sino para la humanidad misma. La incapacidad crónica para reconocer la verdad cuando ésta viene envuelta en ropajes incómodos, cuando es pronunciada por bocones, considerados indignos, cuando llega antes de que estemos preparados para oírla. Epílogo. La lección en los muros caídos. Si los espíritus de los muertos pudieran observar el lento girar de los siglos, quizás el de Casandra encontraría un amargo consuelo. Troya fue excavada de la colina de Isarlik. Micenas es un conjunto de ruinas majestuosas y sombrías. Los imperios que se burlaron de las advertencias han seguido, uno tras otro, el camino del caballo de madera hacia la destrucción. Su historia, repetida hasta la saciedad, se convirtió en la advertencia que en vida no pudo impartir. Nos recuerda que la locura y la clarividencia
a menudo son indistinguibles en el momento en que se pronuncian, que el precio de no escuchar al Casandra de turno puede ser la ruina, y que la maldición más persistente no es la de ver el futuro, sino la de pertenecer a una especie que, una y otra vez, prefiere la dulce mentira reconfortante a la verdad cruda y salvadora. Así, Cassandra triunfó al final, no como vengadora, sino como espejo eterno. En cada relato de su sufrimiento, en cada uso de su nombre como metáfora, la humanidad se ve obligada a confrontar su propio reflejo. El de un ser que, teniendo orejas, a menudo elige no oír, y que, ante la evidencia más clara, prefiere, como los troyanos aquel día fatal, celebrar la llegada del caballo antes que cuestionar el regalo envenenado de los dioses. Su profecía, al final, no era sobre el fuego que consumiría Troya o la sangre que mancharía Micenas. Era una profecía sobre nosotros. Y sigue cumpliéndose, día tras día, cada vez que una verdad incómoda es sacrificada en el altar de nuestra voluntaria ceguera.